En aquel tiempo proclamaba Juan: detrás de mí viene el que es más fuerte que yo, y no merezco agacharme para desatarle la correa de sus sandalias. Yo os he bautizado con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo. Y sucedió que por aquellos días llegó Jesús desde Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Apenas salió del agua, vio rasgarse los cielos y al Espíritu que bajaba hacia él como una paloma. Se oyó una voz desde los cielos: Tú eres mi Hijo amado, en ti me complazco. Muy buenos días para todos. Bueno, tenéis cara de frío, ¿eh? Bueno, ánimo. Vamos a hacer una reflexión sobre esta palabra que hemos escuchado en este día, en esta fiesta, la fiesta del bautismo del Señor, con la cual culminamos este primer gran pico dentro de la celebración del misterio cristiano y en el inicio del año litúrgico, que es el tiempo de Adviento y el tiempo de Navidad. Esta fiesta del bautismo del Señor está asociada a la solemnidad de la Epifanía, que hemos celebrado unos cuantos días atrás, y donde recordábamos cómo, a través de la estrella que surgió en el firmamento, unos sabios de Oriente, guiados por sus conocimientos y sus inquietudes, llegaron a postrarse ante ese gran acontecimiento, el mayor de los que hemos celebrado en este tiempo, el nacimiento del Hijo de Dios, del Verbo, en el humilde portal de Belén. Allí encontraron la manifestación de la salvación que Dios ofrece a todos los pueblos de la tierra, ¿de acuerdo? Porque es lo que significa la palabra epifanía, ¿de acuerdo? Manifestación, lo cual significa, como casi que revelación del misterio de Dios para su pueblo, para que puedan encontrar un camino de salvación y de redención de su propia fragilidad y de su propia flaqueza. Se ha expresado en un lenguaje muy característico. Al pueblo que yacía en la oscuridad y en las tinieblas, una luz les brilló, y es la luz de la Navidad. Ahora, la celebración de esta fiesta del bautismo nos muestra cómo el mismísimo Dios, o sea, Dios nuestro Padre, revela y manifiesta en medio de la acción profética que realizaba Juan el Bautista a orillas del Jordán, revela que a este mundo ¿quién ha venido? Mi Hijo, mi amado, mi predilecto, en el que me complazco. O sea, ¿quién revela hoy al Señor en medio de su pueblo? El mismísimo Dios. Y ha escogido a Juan el Bautista como precursor para preparar el camino de nuestro corazón para recibir y acoger esta buena noticia. Y de ahí la importancia del signo bautismal, que es lo que de algún modo hoy tenemos que profundizar. ¿De acuerdo? Entonces vamos a más o menos a plantear la reflexión siguiendo un poco el acontecimiento, lo que ha sido el bautismo del Señor en el río Jordán, y luego lo que repercute en nuestra propia vocación bautismal, porque aquí todos creo que hemos sido bautizados, ¿de acuerdo? ¿Vale? Todos hemos recibido esa gracia especial. Entonces vamos a profundizar en nuestra vocación bautismal, ¿de acuerdo? Muy bien, empezamos. Hemos escuchado un texto profético del libro de Isaías, concretamente uno de los 4 cánticos del siervo de Yahvé, el segundo, en el que se nos da una revelación, evidentemente, de aquello que iba a acontecer en la plenitud de los tiempos, con la llegada de ese que es presentado hoy como el siervo de Yahvé, el ungido del Señor, porque sobre él reposa el Espíritu de Dios. ¿De acuerdo? Es como hoy se le describe, Pues me alegro, y me complazco en mi siervo, y en él he puesto el Espíritu de Dios. ¿De acuerdo? Esa unción, es la que permite que aquel rey que vendría a gobernar y a regir con justicia a su pueblo sea llamado en hebreo Mesaya, que significa Mesías. ¿De acuerdo? Mesías. La palabra Mesías significa ungido, gracias a un signo que acompañaba la vida de piedad del pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, y eran aquellos personajes que en algún momento hacían presente a Dios en medio de los suyos, como los jueces, los reyes o los sacerdotes, ¿de acuerdo? Los profetas, todos y cada uno de ellos, para significar la presencia del Espíritu de Dios, eran ungidos con óleo, con aceite, un aceite que normalmente se
ponía en la cabeza para que se derramara por todo el cuerpo. ¿Por qué se escogía fundamentalmente el aceite? Por dos razones fundamentales. La primera de ellas, porque el aceite, para la experiencia del pueblo, su sabiduría experiencial, el aceite el consumir aceite daba vigor y fortaleza, ¿de acuerdo? Estaba asociado a eso, ¿no? A una dinamicidad, una fuerza especial que nos confiere Dios, en este caso, a través de su Espíritu. Y además, por una significación que yo creo que también es bastante apreciable para nosotros. ¿Alguna vez os habéis pringado con aceite? ¿A alguien le ha pasado esto? ¡Me he pringado! Pues pringarse con aceite normalmente, cuando tú te quieres quitar el aceite es fácil. Eso es como si dejara una marca, ¿no?, permanente en nosotros. Pues son las dos significaciones de la unción del óleo, eso que llama el ungido del Señor, el Mesías, que en griego, ¿cómo se dice? Cristos, o sea, que viene la palabra Jesús el Cristo o Jesucristo es Jesús el ungido del Señor, ¿de acuerdo? El que tiene el Espíritu de Dios. ¿Cuál es la función que cumple el ungido del Señor, según este texto de Isaías? Pues viene a establecer la justicia en medio de su pueblo. Acordaos de que la justicia en Dios es muy diferente a nuestro sentido de justicia, porque para nosotros juzgar, ¿qué es? Machacar. Entonces, los juicios normalmente tienden, ¿no?, a juzgar y a machacar a las personas, pero en Dios la justicia se reviste más bien de lo que es necesario, lo que conviene. Eso, así se define clásicamente la justicia, lo que le es debido, ¿no?, a las personas. ¿Y qué es lo que le es debido al hombre? En razón de su propia experiencia de fragilidad y de flaqueza. Lo que le es debido al hombre por parte de Dios es su misericordia, su compasión y su amor. Dios viene a restablecer la justicia en medio de su pueblo para devolverle al pueblo lo que el pueblo ha perdido como consecuencia de su debilidad y de su flaqueza. ¿Me explico? Por eso se describe de una manera muy gráfica esta actitud que es muy distinta de la nuestra, porque dice que ese siervo, ¿no?, que ese ungido del Señor no voceará, no gritará. ¿Qué quiere decir? No vendrá a poner el dedo en la llaga. Cuando normalmente gritamos y vociferamos, ¿qué es lo que estamos haciendo? Normalmente lo que hacemos es machacar, pero el ungido no vendrá así, de esa manera. Es más, verá la caña cascada y no la quebrará. Verá el pábilo vacilante y no lo apagará. ¿Por qué la caña cascada y el pábilo vacilante se nos ponen hoy como ejemplo? ¿Eso qué representa? Representa la humanidad. ¿Eso quiere decir que estamos cascados, Padre? Sí, porque somos débiles y frágiles. Estamos un poquito cascados. ¿Me explico? Y si tú te encuentras, si tú vas, tú vas por el monte y te encuentras algo cascado, ¿qué te dan ganas? Pero lo terminas de romper. Eso es lo que te dan ganas. Si de algún modo también, la presencia del Espíritu de Dios en nuestras almas o la presencia de su gracia en nosotros se significa a través de una luz que está encendida en nosotros, puede ser que esa luz que está encendida en nosotros también esté a punto de apagarse. Es lo que significa un pábilo vacilante, ¿no? Es esa luz de una vela que está ya sin aceite, y como está sin aceite, está ahí que no puede más, que no puede más, que no puede más. ¿Qué harías tú? Y la soplas. Pero Dios, de algún modo, no hace eso, porque Dios lo que quiere es restablecer. Dios quiere que esa caña cascada se restablezca y se sane. Quiere que ese pábilo vacilante se renueve en aceite y pueda brillar y pueda dar luz, ¿de acuerdo? Es lo que trae consigo la llegada de los tiempos mesiánicos, la liberación de toda opresión, la liberación de toda oscuridad y de tiniebla, la liberación de todo aquello que en algún momento condiciona y esclaviza el corazón del hombre, ¿de acuerdo? Es lo que base, fundamentalmente, la figura de este siervo que de algún modo va a ofrecer, se va a manifestar en medio de su pueblo para que el pueblo reconozca la gracia y la salvación que Dios ofrece a los suyos, que para el pueblo evidentemente es un motivo de ¿qué? Pues de alegría, de gozo, de esperanza, de paz, el hecho de que en algún momento Dios tenga misericordia y se acuerde de la aflicción de su pueblo, ¿vale? Eso es lo que estaba anunciado 6 siglos antes de que nuestro Señor Jesucristo viniera a este mundo en la plenitud de los tiempos. ¿Ok? 6 siglos antes estaba anunciado que vendría el ungido y el Mesías. Por eso
En él estaba, vamos así, estaba la promesa de la presencia del espíritu de vida, del espíritu de fortaleza, del don de Dios, ¿no? Que es lo que necesita el hombre para poder resarcirse de su fragilidad y de su flaqueza. ¿Por qué perdimos ese espíritu? Lo perdimos por el pecado. Se dio una fractura en nuestra relación con Dios y para lo que hemos sido llamados, que es para ser partícipes de esa gracia y de esa vida, pues se había, vamos así, fracturado, interrumpido. No teníamos el espíritu en nuestro corazón. Por tanto, esa es una situación que podríamos denominar una situación dramática para nosotros, que causa sufrimiento en nuestro interior. Pero el Mesías venía a remediarlo, ¿de acuerdo? Dentro de ese conjunto de profecías mesiánicas que nos van a plantear la revelación del misterio de Dios, hoy hemos escuchado en la segunda lectura un texto del libro de los Hechos de los Apóstoles. Hay una situación en la vida de Pedro que le lleva a darse cuenta de algo que hasta ese momento era como desconocido y poco usual. La salvación de Dios, ¿no?, planteaba la pertenencia al pueblo de Israel, porque era el pueblo de la alianza y en el cual se iban a depositar, pues evidentemente, todos los bienes de la salvación. Pero Pedro, en sus andaduras, se da cuenta que a unos extranjeros que se les anuncia, ¿no?, el Evangelio, que se les anuncia la buena noticia de Cristo, al recibirla y acogerla y adherirse con la fe, viene sobre ellos el Espíritu Santo, sin necesidad de la pertenencia al pueblo. ¿Cuál era el signo de la pertenencia al pueblo? La circuncisión, que sigue siendo hoy tradicionalmente el signo de la pertenencia al pueblo de Israel, ¿de acuerdo? Se da cuenta Pedro que unos incircuncisos se adhieren de corazón a Cristo, abren su corazón. ¿De qué escena estoy hablando? Sí, no lo dudéis. ¿Dónde estaba Pedro? Estaba en Jaffa. Muy bien. ¿Y lo llaman de dónde? De Cesarea Marítima. ¿Y qué le piden? Que vaya a casa del Cornelio ¿no? Que era un centurión. Como cuesta que salga, ¿eh? No, es que si nos equivocamos, padre... En fin... Entonces él se da cuenta, ¿no?, en esa realidad, como la gracia del Espíritu Santo y es lo que él dice hoy: madre mía, qué misterio, ¿no?, el que se nos ha revelado, que la gracia y la salvación no solamente se está ofreciendo de alguna manera al pueblo judío, ¿no?, en cumplimiento de las promesas, sino que también quienes se adhieren de corazón a Cristo, aun siendo del pueblo gentil, de los no judíos, están recibiendo el don del Espíritu Santo. ¿No fue lo que meditamos en la adoración de los sabios de Oriente? Que unos extranjeros fueran capaces de reconocer al Rey de las Naciones y se postraran a adorarle, dejando de manifiesto que la salvación iba dirigida ¿a quiénes? A todos los pueblos de la tierra. Por eso hay un nexo, ¿no?, entre esta manifestación, ¿no?, de lo que está hablando hoy Pedro, ¿no?, a través de este acontecimiento. Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de esta verdad. Entonces, esta certeza le permite a Pedro hacer como una especie de anuncio, porque ya os digo yo, ahora ya entendemos cómo de alguna manera se ha desarrollado esta gracia, ¿no? O sea, cómo se ha manifestado esta salvación. ¿A través de quién? A través del Hijo de Dios, que se encarnó en el seno de María y que nació humilde en el portal de Belén, para venir a ofrecernos a nosotros, digamos, la manifestación de esa salvación de Dios que adquiere un rostro, que adquiere algo sensible y visible a lo cual podemos acceder, porque sus palabras y sus obras se convierten para todos nosotros en el ofrecimiento y la salvación que Dios nos presenta para que de algún modo la acojamos, para poder recibirla, para poder abrir nuestro corazón y experimentar su amor. Porque no es algo abstracto, ¿me explico?, sino que es algo tangible, algo que se hace presente en nuestra vida. El Dios con nosotros. Interesante. Entonces dice él, pero ojo, esto no empezó aquí, esto empezó en Galilea, en Nazaret, cuando el Señor predicó. Pero claro, cuando predicó, antes había acontecido en Judea algo, ¿no? Y era que Juan el Bautista estaba predicando su bautismo para que se cumplieran las Escrituras, porque Juan Bautista, ¿quién era? La voz que clama en el desierto: preparad el camino del Señor. Aquel que con la fuerza y el poder de Elías vendría a reconciliar al pueblo de Dios,
a los padres con los hijos, a manifestar un tiempo de gracia para preparar adecuadamente el corazón para la llegada del Mesías. Todo esto es lo que anuncia Pedro. Pedro empieza a encajar todos los acontecimientos para que tengamos claro, ¿no?, que todo ese proyecto de la salvación adquiere, a través de esos acontecimientos, damos la respuesta ya plena y definitiva a la salvación que Dios ofrece a sus hijos. ¿Y cómo lo hace? Derramando su Espíritu Santo, ¿no? ¿Cuándo lo derrama? En Pentecostés, cuando es derramado el Espíritu Santo en nuestros corazones, y a partir de ahí, ¿no?, pues ya el Espíritu Santo se convierte en el artífice de nuestra propia santificación. ¿De acuerdo? Esa efusión, esa gracia y el don del Espíritu Santo derramado en Pentecostés es significativo y va ligado al signo bautismal, porque es a través del bautismo como el Espíritu Santo se va a manifestar en medio del nuevo pueblo de Dios, que le llamamos Iglesia, que tiene una característica fundamental: universalidad, catolicidad, o sea, está abierta, ¿no?, a todos los pueblos de la tierra, ¿no? ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces eso es lo que Pedro plantea. Por tanto, ¿a dónde se dirige la mirada hoy? Se dirige al que preparó este acontecimiento, Juan el Bautista, que es el que aparece hoy en escena, en este lugar. Ya hemos meditado de Juan el Bautista muchísimo. ¿En qué momento? En el tiempo de Adviento, que lo acabamos más o menos de pasar, ¿de acuerdo? Tiempo de Adviento, hubo 2 domingos de Adviento que dedicamos a la figura de Juan el Bautista. Deberíamos ser expertos en Juan el Bautista en este momento, ¿no? Sí, pero padre, somos muy humildes y no vamos a hablar mucho de Juan, porque no quiero caer en soberbia espiritual. Bueno, muy bien. La figura de Juan el Bautista aparece en escena después de que fuera evidentemente anunciada su misión por el ángel Gabriel a Zacarías en el templo, cuando fue el anuncio de su nacimiento. Luego la confirmación cuando nació 9 meses después, a través del mismo cántico de Zacarías, cuando dice que ese niño, ¿quién sería? El profeta del Altísimo, porque irá delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación y el perdón de los pecados. Y sabemos cuál fue la misión que realizó, a través de ese signo, del signo bautismal del Jordán. El pueblo de Israel tenía asociada en su cabeza el hecho de que las abluciones, ¿no?, significaban fundamentalmente purificación, porque ellos lo hacen en sus ritos, ¿no? Cuando quieren purificarse, ¿no?, para poder comer, para poder de alguna manera participar de ciertas fiestas litúrgicas del pueblo de Israel, se tienen que hacer abluciones, que significa purificarse del pecado, vamos a decirlo así, ¿no? Por tanto, no es difícil entender cómo Juan el Bautista asocia eso a ese bautismo en las aguas del Jordán, porque en el fondo el agua tiene esa propiedad, la propiedad de la limpieza, ¿no? El agua nos purifica de nuestra suciedad, de nuestro mal olor, y por eso cuando no se usa se nota. ¿De acuerdo? Que es bueno bañarse, ¿eh? aunque sea invierno. Hay que hacerle un favor a la sociedad. ¿De acuerdo? Padre, yo me cubro con nenuco. Bueno, pero sería bueno tener en cuenta, ¿no?, que hay que bañarse, ¿no?, y que hay que asearse, ¿no?, y que hay que de alguna manera, ¿no?, pues estar bien, ¿no? Pues esa significación de ese lavarse y de ese purificarse, Juan Bautista le da un sentido espiritual. ¿Qué sentido espiritual le da? El hecho de purificar interiormente el corazón. O sea, eso que se vive, ¿no?, en el Jordán, ¿no?, de ir y bañarse allí, es simbólico, tiene una razón y un fundamento interior. ¿Qué es lo que hace quien va allí a las aguas del Jordán? Va a reconocer que es pecador, que es frágil, que es débil. Quienes iban allí a hacer la fila para bautizarse, ¿no?, con Juan en el Jordán, llevan una P aquí en la frente de pecadores, ¿no? O sea, reconocen que son frágiles y reconocen que están necesitados del perdón y de la misericordia de Dios. La acción es por sí misma una conversión, una vuelta a Dios, un reconocimiento de lo que hay que cambiar. Juan lo que hacía era anunciarlo y proclamarlo. ¿Me explico? Denunciaba, ¿no?, las actitudes que tenían que cambiar, y ellos, al abrir su corazón, porque dice la palabra que un corazón contrito y humillado el Señor nunca lo desprecia, pues se acercaban con la confianza de saber que esa sería la forma como prepararían su corazón para que Dios manifestara su salvación. ¿De acuerdo?
Tiene un signo muy bonito, el signo del bautismo de Juan. Pero el bautismo de Juan es todavía incompleto. Para llegar a nuestro bautismo, al que ahora nosotros celebramos. Es una parte, todavía falta aún mucho más. ¿De acuerdo? Juan el Bautista se encuentra así, en esta situación, en las aguas del Jordán, llevando a cabo este cometido. Ya ha dicho Juan el Bautista, ¿no?, a quienes preguntaban, bueno, pero ¿tú quién eres? ¿Eres el Mesías? No, viene uno que existía antes que yo. ¿Y existía antes que yo? ¿Jesús existía antes que Juan? No, sí. Depende de cómo lo mires. Si lo miras desde la consideración de su nacimiento, Juanito le llevaba 6 meses a Jesucito. ¿Me explico? Quiere decir que iría primero. Pero Juan no está haciendo referencia al nacimiento según la carne, está haciendo referencia a su origen eterno. Existía antes que yo porque es el Verbo y es el Hijo de Dios. ¿De acuerdo? Y a ese no soy digno de desatar la correa de las sandalias. Se ubica perfectamente. Yo no soy la luz, sino el testigo de la luz. Yo no soy el Mesías, yo soy el que prepara el camino del Señor. ¿De acuerdo? O sea que Juan se situaba perfectamente en el cumplimiento de su misión y de su tarea. Él prepara, anuncia y señala en medio de los hombres aquel que trae consigo la salvación para toda la humanidad. Una misión que empezó a cumplir saltando en la barriguita de su madre, ¿no? Cuando se encontraron, ¿no?, María e Isabel en las montañas de Incarem, en las montañas de Judea. ¿De acuerdo? Pues muy bien, pues llevado a cabo esto, Juan sitúa, a mí me encanta uno de los lemas que tiene, el lema de Juan el Bautista. Si Juan el Bautista hubiera sido obispo, ¿no?, hubiera escogido como lema episcopal una frase extraordinaria, ¿no? Illum oportet crescere me autem minui. En latín significa conviene que él crezca y que yo disminuya. Su tarea culmina señalando al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿De acuerdo? ¿Y cuál es la ocasión para que esto se lleve a cabo? Más allá de algunos momentos donde los discípulos van y le preguntan a Jesús, Juan manda a decir si eres tú el que... No, más allá de estos momentos, este momento, el bautismo en el Jordán del Señor, es un momento, extraordinario, que también tiene su tela, hay que meditarlo, hay que de alguna manera profundizarlo un poco, porque Jesús tenía necesidad de ese bautismo. ¿O qué habrá hecho? ¿Me explico? Para ir le habrá dado una colleja a Judas. Y me arrepiento. No, ¿me explico? ¿Por qué va a las aguas del Jordán? Si él no necesita ese bautismo, dice la palabra de Dios que todo lo ha hecho bien. ¿De acuerdo? Él es el ungido, de hecho, del Señor. En él no había pecado. Entonces, ¿por qué va a las aguas del Jordán? ¿Iba a cotillar? ¿Por qué va a las aguas del Jordán? Para dar testimonio. Fijaos de algo interesante, en todo el planteamiento de lo que es la revelación del misterio de la salvación de Dios a través de su Hijo Jesús, ¿os dais cuenta de lo que ha hecho Jesús? Jesús se ha revestido de nuestra humanidad para comprendernos a nosotros en nuestra fragilidad y en nuestra flaqueza. Quiso compartirlo todo, menos evidentemente el pecado, pero quiso de alguna manera tocar nuestro barro, hacerse como uno de nosotros. ¿Y por qué se reviste de nuestra naturaleza? Porque Él la quiere redimir y al mismo tiempo quiere enseñarle a nuestra naturaleza cuáles son los pasos que hay que dar si queremos experimentar esos bienes o esas gracias de la salvación. ¿Qué fue lo primero que hizo? ¿De qué se revistió? De humildad, de sencillez y de pobreza. Nos viene bien, recordarlo, porque en el fondo todo el camino que escogió Cristo se convierte para todos nosotros en revelación de lo que tenemos que hacer. ¿De acuerdo? Porque creo que vamos en sentido contrario, todos, a lo que ha hecho el Señor, ¿no? Pero entonces Él, al ir a las aguas del Jordán, ¿a quién conduce a las aguas del Jordán? A la humanidad, para enseñarnos algo. ¿Qué es lo que nos enseña a través de eso? ¿Qué actitud hay que tener? Una actitud humilde de reconocimiento ¿de qué? De nuestra fragilidad, de nuestra flaqueza, para buscar en ese momento la salvación que Dios nos ofrece. ¿De acuerdo? Porque ¿qué significa fundamentalmente humildad? ¿Qué es ser humilde? Si alguien piensa que ser humilde significa machacarse continuamente por la fragilidad que tiene, porque hay gente que en algún momento, es que soy... ¿no? ¿qué es lo que significa realmente ser humilde? Ser humilde significa
efectivamente, aprender a situarnos y saber que somos criaturas, y como criaturas débiles, frágiles, contingentes y limitadas, pero hay un paso importantísimo en la humildad que nunca se nos puede olvidar, y es que la persona que es verdaderamente humilde sabe reconocer que necesita de Dios para poder remediar ese mal. No se queda ahí, embelesado o girando en torno a su flaqueza y a su debilidad, lamentándose por ser una persona frágil. ¿Qué es lo que hace? Busca en algún momento el remedio, porque una persona que no es humilde normalmente tiende a ser autosuficiente, ¿me explico? Pero una persona que es humilde sabe perfectamente buscar satisfacer esa necesidad de salvación, que era lo que pasaba con aquellos que iban a las aguas del Jordán, ¿de acuerdo? Jesús nos enseña a todos que hay que pasar por ese bautismo, porque va Él. De hecho, Juan, cuando en algún otro evangelio que se lee, ¿no? Porque hay varios evangelios que narran este acontecimiento, Juan dice, ¿tú? Yo no, eres tú el que me tiene que bautizar a mí. Y el Señor, no, Juan, tienes que cumplir tu cometido, tienes que hacer tu tarea. Hay que hacer esto para que se cumpla la voluntad de Dios, ¿de acuerdo? Y por eso Juan accede, y por eso Juan bautiza a Jesús en las aguas del Jordán. Se dice, ¿no?, que a partir de este signo, Cristo santificó las aguas del Jordán y les confirió el poder de santificar, porque el agua es un signo, ¿me explico? Que en ese momento era un signo de purificación, pero Cristo le va a dar un sentido más pleno a lo que es esa agua, ¿de acuerdo? Que nosotros aquí lo sabemos perfectamente, porque en Murcia, ¿por qué necesitamos agua? Porque, primero, porque es escasa, y porque si queremos cultivar, si queremos que haya frutos, si queremos que haya verdor, necesitamos agua. ¿El agua es necesaria para la vida? Aparece, padre, el 70%, ¿cuánto es el porcentaje del organismo? No, 95, estarías tú Poseidón, ¿no? ¿Cuál es el porcentaje? 60-70% de tu cuerpo necesita el agua. O sea, ¿necesitas el agua para vivir? ¿Para tener vida es importante el agua? Creo que incluso soportamos más el hambre que la sed. Es decir, ¿no? Podemos morir antes de sed que de hambre. Es necesaria el agua. Cristo quiso que nosotros entendiéramos la necesidad de una vida que va asociada a ese signo, ¿de acuerdo? Y lo hace a través, ¿no?, de una simbología preciosa, ¿no?, que es esa, que el cielo se abre, evidentemente porque el cielo como estaba cerrado, el cielo se abre al contemplar al ungido, al Mesías, y el Espíritu Santo desciende sobre él en forma de paloma. Fíjate que nosotros, para significar quién es el Espíritu Santo, porque el Padre, pues tú pones al Padre, ¿cómo lo pones al Padre, no? Pues con su vestidura, su barba blanca. El Hijo, pues es más fácil, porque el Hijo de Dios tiene DNI, israelita, pero que en el fondo, ¿no?, pues tuvo un rostro, pues es fácil significarlo, pero el Espíritu Santo, ¿cómo significamos el Espíritu Santo? Es agua viva, es viento huracanado, nos cuesta hacer hasta que este texto nos salva la papeleta, pues ya lo podemos pintar una paloma, ¿no?, porque lo dice, bajó en forma de paloma, pero esto es simbólico y significativo. Ya de alguna manera, otra circunstancia asociada al agua tuvo una paloma, el diluvio. ¿Os acordáis del diluvio? ¿Cuál era el personaje? ¿Moisés? No, Noé era el personaje del diluvio. ¿Qué pasaba en aquel momento? ¿Cómo estaba el patio? Fatal. Los hijos de Dios, iban... Entonces Dios, esto es una narración bíblica, tiene su sentido, ¿no? Pues hay que explicarlo, ¿no? Que es como si Dios progresivamente fuera quemando soluciones, ¿no?, para poder remediar el daño ocasionado por el pecado en el hombre. Entonces Dios toma la decisión de purificar el pecado de esta tierra a través del agua, ¿no?, de este diluvio universal que cae y del cual se salvan pues Noé y su familia para crear una nueva descendencia. ¿Lo recordáis esto, no? Entonces, que Noé, ojo, que tampoco es que el Señor no les haya dado la oportunidad, le dijo, oye, convertid vuestra vida, porque el Señor va a purificar. ¡Ah! Nadie le hizo caso a Noé, y al final, cuando quisieron, Noé, ábrenos, porque ya demasiado tarde, ya se purificó la faz de la tierra, ¿no? Y
Cuando en algún determinado momento Noé quiso saber si ya de algún modo, ¿no?, las aguas habían remitido, ¿qué envió primero? Un cuervo. Muy bien. ¿El cuervo qué hizo? Se fue y nunca volvió. Cuervo ingrato. ¿Por qué no volvió? ¿Qué es un cuervo? Es un animal carroñero. ¿Qué se encontró entonces? Se encontró muerte, ¿no? Por eso no volvió. Entonces, hasta que a Moisés, después de un tiempo, se le ocurre mandar a la paloma. Siempre digo, ¿qué simboliza la paloma? La paz. La paz es el símbolo, ¿no?, de la paloma con el ramito de olivo, ¿no?, porque todos conocemos ese símbolo, símbolo de la paz, pero es bíblico. ¿Y qué es lo que representa la paloma? Cuando sale la paloma y viene con un ramo de olivo, ¿qué le dice eso a Noé? Que el agua ya ha bajado y que después de la purificación que ha venido, una vida nueva. ¿Me explico? Se ha manifestado la salvación de Dios. Es símbolo de la esperanza, ciertamente, de una vida nueva que trae consigo una etapa, que podríamos decir, es una etapa de paz. Por eso se convierte en signo de la paz. Pero en el fondo la significación bíblica es la nueva vida ha surgido después de la purificación del pecado y del mal presente en el mundo. ¿Tiene sentido eso para nosotros? Es lo que estamos hablando del signo bautismal. Por eso la paloma, digamos, ¿de qué es símbolo en el bautismo del Jordán? Del espíritu de vida, que viene a hacer las cosas nuevas. ¿En dónde? En nuestra humanidad. Por tanto, el bautismo es un paso de la muerte al pecado, a la fragilidad, a la flaqueza del hombre, para introducirnos en una vida nueva que se nos da en razón de ¿quién? De ese Espíritu Santo, que es el que fue luego derramado en nuestros corazones a partir del misterio de Pentecostés y del signo bautismal que el Señor le pide a los discípulos que repitan, ¿no?, que hagan, ¿no?, cuando anuncien el Evangelio. Id al mundo entero y bautizarles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Fue el mandato que les dio el Señor a los apóstoles para que ese signo se convirtiera en nuestra forma de acceder a los bienes de la salvación. ¿De acuerdo? Entonces, cuando el Espíritu desciende sobre él, el Padre lo proclama como Mesías y como ungido, ¿no? He aquí mi Hijo amado, mi predilecto, en el cual me complazco, ¿no? O sea, helo aquí. Esta es la respuesta. Esta es la primicia de una nueva humanidad. Y todos nosotros estamos llamados a vivir esa misma experiencia, en razón de la gracia del Espíritu Santo que se derrama en nosotros, que es lo que espera el Padre cuando mira hacia la tierra y ve a sus hijos bautizados. ¿Qué diría? Estos son mis hijos amados, en los cuales me complazco. Ese es el propósito fundamental de Dios, devolvernos nuestra dignidad, devolvernos aquello que hemos perdido, para que nos encontremos a nosotros mismos. Y para eso es importante saber o conocer qué implica nuestra vocación bautismal. O sea, qué es lo que nos confiere el bautismo. Bueno, cuando celebras un bautismo, ¿no?, y un niño, ¿no?, está en el bautismo, un niño siempre te... ¿Y eso por qué? ¿Y qué es lo que hace? ¿Por qué le están echando agua? ¿Qué dice normalmente un padre sabiamente? Pregúntale a tu madre. No tiene ni idea, ¿no? Y a ver cuál madre sabe. ¿Qué le puede decir a ese niño? ¿De qué representa ese signo? Hoy podemos decir con claridad por qué utilizamos el agua en el bautismo. Porque el agua es signo de, según el bautismo de Juan, es símbolo de purificación y plenificado a través del bautismo de Jesús en el Jordán, a través de la efusión del Espíritu Santo en nuestros corazones, es símbolo de vida nueva. Jesús se lo dijo a la samaritana, ¿lo recordáis? Cuando le pidió de beber. ¿Cómo tú me pides de beber si yo soy una samaritana? ¿Y qué le dijo el Señor? Si supieras, ¿no?, si conocieras el don de Dios, si conocieras, ¿no?, tú le pedirías, ¿no?, a que te diera de beber y Él te daría ríos de agua viva, es lo que le dice. Y eso, dice la palabra de Dios, hacía referencia al bautismo y a la gracia que iba a ser manifestada en nosotros. ¿De acuerdo? ¿Queda claro? Entonces, eso es de algún modo lo que estamos llamando. Entonces, cuando a ti veas un bautismo, ya te podrás parar como un erudito, sabio, ¿no?, digamos, maestro de la ley, y dirás, eso es porque el agua simboliza la purificación y la vivificación. Mira, quedas
¡buah! Quedan lo más de bien. Al cura le saldrá una lagrimita así. Alguien que se entera de lo que está pasando aquí. ¿Me explico? Pues tú escuchas de todo, ¿no? Es gracioso, alguna vez me he acordado de una anécdota, ¿no? Que coge una madre a un niño, ¿no? Lo coge como así, ¿no? De los brazos, ¿no? Entonces lo va a poner así en la pila bautismal, no lo va a poner así, ¿no? Entonces el sacerdote le dice, a ver señora, ponga el brazo por debajo, que es mejor. Y coge el brazo del niño y se lo pone... Madre mía. En fin. Las cosas que a un cura le pueden pasar, no, en fin, de muchas cosas, ¿no? En los sacramentos. Pero bueno, la cuestión es, ahora, teniendo en cuenta que ya hemos meditado el acontecimiento, ahora, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que acontece cuando nosotros recibimos el bautismo? ¿De acuerdo? Entonces pasan cosas muy interesantes. Lo primero, ¿no? Evidentemente es una victoria sobre el poder del mal, ¿de acuerdo? Lo cual significa que el bautismo es primariamente un exorcismo. ¿Sí? Es un exorcismo, a toda regla. Todos hemos sido exorcizados el día de nuestro bautismo. Habrá alguien a que se note más o menos, pero todos hemos sido exorcizados el día de nuestro bautismo. Todos. ¿Y qué implica? ¿Qué significa un exorcismo? Significa liberarnos de las ataduras o del poder del mal. Significa liberar el corazón de ese dominio, que es el que de alguna manera pues se hace presente en nosotros por la mancha del pecado original, porque venimos a este mundo condicionados, ¿no? Por esa mancha, por ese dominio del mal. Pues Dios quiere restablecer de manera adecuada para lo que hemos sido creados, es para recibir la gracia de Dios, y por eso a través de esa unción, ¿no? La unción de la gracia, del don de Dios, somos liberados del poder del mal para ser receptivos de la gracia y del Espíritu Santo, para ser capaces de acoger a Dios en nosotros. ¿De acuerdo? Para eso se utiliza un óleo de los que se consagran en la misa crismal en Semana Santa, el óleo de los catecúmenos. ¿De acuerdo? A través de esa unción somos liberados del mal para ser templos del Espíritu Santo. ¿De acuerdo? Muy bien, pues esa es la primera gran característica, y por eso cuando se hace una liturgia bautismal como la que hacemos en Pascua, evidentemente si lo que queremos significar es que el Espíritu Santo habite en nosotros y librarnos de todo mal, ¿qué tenemos que hacer? Renunciar a Satanás, renunciar, ¿no?, a su poder, a su dominio, y renunciar a sus seducciones. Eso hace parte de la liturgia bautismal. Que no exista el mal, sino que de alguna manera se haga presente o se planifique la presencia del don y de la gracia del Espíritu Santo en nuestro corazón. Eso es lo primero que sucede en nuestro bautismo. Por tanto, es conforme a nuestra vocación bautismal recordar que somos templos del Espíritu Santo y que por tanto tenemos que cuidarlo y protegerlo, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Me habéis entendido esto? Es importante, ¿no? Hemos sido bautizados para que habite en nosotros la gracia, ¿no? Para que la paloma del Espíritu, vamos a hacerlo significativamente, para que esa paloma descienda y encuentre en nosotros un nido en el cual posarse. ¡Qué bonito! Entonces no la desplumes. No la desplumes. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo primero. Segundo, ¿qué más nos confiere, ¿no?, la gracia bautismal, ¿no?, a través de esta purificación y esta vivificación? Pues nos confiere una identidad nueva. Ya no somos las antiguas criaturas, ¿no?, dominadas por una lógica que siempre revierte en una dirección, hacia el propio egoísmo, sino que somos criaturas nuevas. Y somos llamados de alguna manera a cumplir una misión extraordinaria para que se manifieste y crezca y se desarrolle esa vida en nosotros. Lo llamamos la triple función que cumplen los bautizados para reforzar su vocación bautismal. ¿Cuál es la triple consecuencia de nuestra vocación bautismal en nuestra vida? Pues estamos llamados nosotros, por el bautismo y en unión con Cristo, a ser sacerdotes, profetas y reyes, ¿no?, en la nueva alianza. Esa es tu misión. ¿Lo estás haciendo? ¿Cómo se hace? ¿Cómo somos sacerdotes, profetas y reyes en la nueva alianza? Dentro del contexto de la práctica de los sacramentos,
Somos profetas cuando cumplimos una tarea interesante, cuando proclamamos y anunciamos la palabra de Dios. ¿Esto lo podemos hacer todos? Claro, todos podemos de alguna manera, ¿no?, servirnos de la palabra de Dios para aconsejar, para transmitir la voluntad de Dios, para seguir el camino que nos invita a seguir el Señor. Todos estamos llamados a ser profetas de esa manera, ¿de acuerdo? Entonces, por eso hay que conocer la palabra de Dios, porque no puedes hablar de lo que no conoces. Entonces, si conoces la palabra de Dios, puedes hablar de lo que Dios transmite y comunica a su pueblo y puedes ayudar a que otras personas puedan conocerlo y puedan abrir su corazón. Una tarea muy interesante la que tenemos los bautizados en razón de nuestro bautismo. ¿Ok? Somos todos sacerdotes por el bautismo. Yo pensé que los sacerdotes eran los curas estos, ¿no? Los pesados estos que, ¿no?, ni siquiera con frío, ¿no?, nos ahorra la homilía, ¿no? ¿Por qué somos todos bautizados? Somos todos sacerdotes. Porque Dios, a través de su Hijo Jesús, incorporó, ¿no?, al ofrecimiento, a la entrega de nuestra propia vida, a todo el pueblo de Dios para que fuera oferente. Os voy a decir algo y me lo contestáis. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Contestadme. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. ¿Quiénes son oferentes en la celebración de la misa? La misa es del cura y todos los demás ahí, ¿no?, pues comiendo palomitas. A ver, ¿qué tenemos que hacer? Todos somos copartícipes de esta realidad. En este caso, el sacerdote, ministerialmente hablando, cumple una función, hace presente a Cristo en las acciones sacramentales, pero todos, de alguna manera, como Iglesia, somos oferentes, estamos ofreciendo nuestra vida aquí, en la participación de este gran acontecimiento. Porque dentro de los sacramentos, evidentemente, la Eucaristía es lo más grande que tenemos, lo más grande. Por eso, cuando vamos a misa, estamos ejecutando, realizando nuestra vocación sacerdotal, por nuestro sacerdocio bautismal, evidentemente. Somos todos sacerdotes. ¿De acuerdo? Y eso hay que tenerlo muy presente. Claro, ¿cómo lo ejecutamos? Pues participando de los sacramentos, evidentemente, eso es lo que le da valor al ejercicio de nuestro sacerdocio bautismal. Cuando tú estás ahí, no sé si alguno lo ha hecho, seguro que sí, en algún momento que haya ofrecido una comunión, o que en algún momento aquí en la misa, Señor, yo te quiero ofrecer esta misa, ¿no?, por esta intención que tengo en mi corazón, se lo estamos presentando como oferentes, ¿no?, a Dios. Llega directamente al corazón de Dios esa súplica y esa ofrenda, porque este es el lugar privilegiado. ¿Por qué? Porque aquí el cielo está abierto. ¿Me entendéis eso? Eso es muy importante. ¿De acuerdo? Señor, te ofrezco este frío de hoy. Pues mira, ofrécelo por cuántas personas a lo mejor en este momento sufren las consecuencias de esta ola de invierno, cuántas personas sin techo, cuántas personas que en algún... Oye, pues ofrécelo y pídelo y ofrécelo por ello. Y está siendo oferente dentro de un ámbito que nos habla siempre de sacrificio y de ofrecimiento, porque quien de alguna manera ordena toda esta acción litúrgica es el sumo y eterno sacerdote, a través del ofrecimiento y la entrega de sí mismo en la cruz. ¿De acuerdo? Que se renueva en cada celebración eucarística. Entonces, es importante que tengamos en cuenta eso, nuestro sacerdocio bautismal. Somos profetas y somos reyes. Eso sí, ya... Esto se compone, ¿no? Ya somos reyes, ¿no? Pero claro, no sé si recordáis en algún momento a Pilato, que llega a decir en algún momento, ¿no? Pues, oye, pues si yo te podría... No, es que mi reino no es de este mundo, no es como lo entendemos nosotros, porque reinar aquí significa... Sí que ser soberanos, ¿me explico? No está Atanasio aquí, si no nos diría alguna perla monárquica, ¿no? ¿Me explico? ¿Qué significa gobernar, reinar en nuestro mundo? Significa muchas veces pasar por encima de los demás. ¿Me explico? Pero el reinado en Cristo no se reviste de eso. El reinado en Cristo se reviste de lo contrario. Para ser primero, ¿qué hay que ser en el reino de Cristo? El último y el servidor de todos. Por tanto, donde se concreta realmente el reinado de Cristo es en la caridad, en el ofrecimiento y en la entrega de nuestro corazón, y especialmente al prójimo, que es donde realmente se plantea el ejercicio de este reinado de Cristo, ¿no? Es un reinado que se confiere fundamentalmente, como que se caracteriza fundamentalmente por el ejercicio de la caridad. ¿De
¿De acuerdo? Cada vez que practicamos buenas obras, estamos de alguna manera haciendo que el reino de Cristo crezca, se haga grande, que otros lo reconozcan y se sientan atraídos por ese rey. Un rey que creo no defrauda. No creo que otros reyes como que defraudan bastante, ¿no? Pero creo que este no defrauda. Así que ese es nuestro triple cometido: ser profetas, sacerdotes y reyes. Y esto tenemos que revisarlo a ver si lo estamos llevando a cabo, si lo cumplimos como parte de nuestra vocación bautismal. Y alguien dirá: padre, qué complicado hacer todo esto que usted nos está diciendo, ¿no? Qué difícil, ¿no? Porque ¿qué hemos recibido para fortalecernos? Hemos recibido la gracia, el Espíritu, y por tanto se ha sembrado en nosotros como semilla, vamos a decir, una fuerza, ¿no? Que tiene un contenido muy concreto, ¿de acuerdo? Hemos recibido virtudes y dones, ¿no? Para llevar a cabo el cumplimiento de esa tarea. Él no nos ha dejado solos, que sea algo como que surja del propio esfuerzo, sino que nos ha dado su fortaleza a través de eso que se siembra el día de nuestro bautismo, ¿no? Esa gracia y esas virtudes y esos dones, que ya sabemos cuáles son las virtudes y los dones. Virtudes teologales, fe, esperanza y caridad, las recibimos en el día de nuestro bautismo como semilla y tenemos que acrecentarlas a lo largo de nuestra vida, especialmente participando de los sacramentos, evidentemente, para renovar continuamente esa gracia. Las virtudes teologales, virtudes morales, quiciales o cardinales, fortaleza, justicia, templanza y prudencia. Muy bien, las 4 virtudes. Y los 7 dones del Espíritu. Bueno, hay mucha información ya. Ya hay mucha información. Pues luego la escuchas cuando Raúl la mande y la apuntas. ¿Me explico? Y los 7 dones del Espíritu Santo: sabiduría, entendimiento o inteligencia, consejo, fortaleza, ciencia, piedad y temor del Señor. ¡Oh, vaya, madre mía! ¡Qué nivel! ¡Madre mía, por Dios! Los 7 dones del Espíritu Santo. Todo eso lo recibimos como semilla en el día de nuestro bautismo, para que fructifique en nosotros. Y esto nos permite poder comprender una pregunta que te puede hacer cualquier persona: ¿por qué bautizamos a los niños si no se enteran? ¿Tendría razón Ricardo Arjona? Es un cantante, no sé, es muy conocido en Latinoamérica, bueno, un cantante, ¿no?, que tiene una canción que se llama Jesús es verbo no sustantivo, es que ¿no? Dice: me bautizaron cuando tenía 2 meses y no me avisaron. Así como, me explico, o sea, como tenemos que bautizar a los niños, y alguien podría decirte ante esa realidad: oye, ¿por qué no esperar que sean adultos y tomen la decisión de si quieren o no abrazar la fe? ¿Por qué en algún momento se insiste que los padres deben asumir una responsabilidad dentro de la consideración evidentemente libre, ¿no?, de adherirnos de corazón a Cristo a través de la fe cristiana? ¿Por qué unos padres deben bautizar a sus hijos? Porque si la finalidad propia de todo lo que estamos hablando, de este dinamismo de gracia, es apartarnos del mal para sembrar todo lo que necesitamos, ¿no?, para adherirnos de corazón al bien y para de algún modo reforzar nuestra identidad de hijos de Dios, de hijos de la Iglesia, ¿me explico? Creo que eso es prioritario. Y cuando unos padres tienen a los hijos, cuando tienen a sus niños, evidentemente los niños cuando vienen a este mundo están desprovistos de voluntad y decisión. No, tú no le dices a un bebé, a un niño pequeño, no le dices: oye, ¿quieres comer? ¿Quieres vestirte? ¿Quieres? Normalmente, ¿qué hace un padre o una madre ante esas necesidades? Hombre, yo asumo la responsabilidad, no tiene todavía la capacidad de decidir por sí mismo lo que es importante, pues yo lo tengo que decidir por él. Y mucho más aquellas cosas que tienen que ver con, evidentemente, nuestra salud y nuestra integridad, ¿no? ¿Tú qué le vas a decir cuando te diga una enfermera: oye, tenemos que vacunar a este niño? No, cuando él sea grande que decida, que decida. Hay que vacunarle y ya está, porque su salud depende fundamentalmente de eso.
La negligencia puede llevar a que en algún momento ese niño se enferme y muera. Por tanto, tienes que asumir esa responsabilidad. Y no os preocupéis por la cuestión de que cuando sean grandes y estas cosas, porque tenemos un sacramento para eso, que es la confirmación. O sea, en la confirmación, cada persona libre y voluntariamente en la madurez de su vida puede decidir si quiere de alguna manera reforzar la gracia que ha recibido el día de su bautismo. Pero negar la posibilidad de que nuestros niños encuentren ya desde muy pequeños esta sintonía o esta lógica de gracia sería, para mí, una negligencia. No digo que no respete, ¿no?, a quien tome las decisiones, porque evidentemente cada padre de familia, ¿no?, tomará las decisiones que tenga que tomar, porque son los que creo que tienen que tomar la decisión de cara a esta realidad. Pero es porque creo que no se conoce y no se profundiza en el sentido de las cosas. Porque si supiéramos realmente lo que significa el bautismo, ¿sabes?, sabríamos que es una de las cosas más importantes que nos ha pasado en la vida. Por eso todos aquí sabéis qué día fuisteis bautizados. Pues ese día es un día muy importante, ¿eh? Muy importante, ¿de acuerdo? Muy importante. Ese día la caña cascada, ¿no?, fue sanada y remediada, el pábilo vacilante fue encendido por esa particular gracia de Dios. Y todo esto tiene significación en la ceremonia del bautismo, ¿de acuerdo? Es muy bonito. El bautismo tiene un montón de signos súper chulos. Os dije que, ¿no?, el exorcismo, ¿no?, la unción con el óleo de los catecúmenos. Pues después de que se bautiza al niño con el agua, el sacerdote lo unge con el crisma, que son dos unciones las que se realizan. La primera era un exorcismo, la segunda es una consagración. Somos consagrados a través del crisma, y el sacerdote dice en el momento de que unge al niño en la cabeza, como en antaño se derramaba el óleo, ¿no?, en los sacerdotes, profetas y reyes, pues al niño se le dice que ha sido consagrado para ser profeta, sacerdote y rey en la nueva alianza. ¿No os acordáis de vuestro bautismo? Nadie se acuerda, evidentemente, pero eso fue lo que nos dijeron. El niño iba con vestiduras blancas, normalmente, o la niña va con vestiduras blancas porque somos criaturas nuevas, hemos sido limpiados de la mancha del pecado original, y esa vestidura hay que mantenerla sin mancha hasta la vida eterna, ¿de acuerdo? Y además se nos da una luz que se saca del cirio pascual, está encendido el cirio pascual, se coge la luz, se le da a los padres y los padrinos esa luz. Vosotros, padres y padrinos, ¿no?, se os confía esta luz para que esta luz permanezca encendida en sus corazones. De tal forma que si el pábilo está vacilante, ¿qué hay que hacerlo? Renovarlo. ¿Y cómo se renueva? Con el aceite. ¿El aceite qué es? La gracia. ¿Recordáis a las vírgenes necias y las prudentes? O sea, en realidad el aceite es la gracia y el don de Dios. Todo esto es lo que entraña nuestro bautismo. Chulo. Por eso hay que renovarlo, hay que pedirle al Señor continuamente: Señor, ayúdanos a recordar qué somos, o sea, lo que tú nos has conferido, la fortaleza y la gracia que has derramado en nuestro corazón. Somos tus hijos, hijos de la Iglesia, debemos sentirnos orgullosos de eso, ¿de acuerdo? Orgullosos de haber recibido el bautismo, orgullosos en el buen sentido, ¿no? ¿Explico? ¿No? Ya, yo soy un bautizado, no, en el sentido de decir, sino de ser conscientes de la gracia tan grande. Si alguien no sabe cuándo fue bautizado, averígüelo. Es bueno tener esa fecha siempre presente. ¿Me explico? ¿Cuándo fue bautizado el hermano Benito? El mismo día que nació. Es que no prometía mucho, menos mal que el Señor le dio fortaleza, ¿no? Así que... ¿Sí? Entonces, no sé, hay que recordar cuándo fuimos bautizados, ¿de acuerdo? Pues nada, vamos a encomendar especialmente a la Santísima Virgen María esta reflexión. Ya sabemos que ahora termina, ¿no?, el tiempo de Navidad, hoy ya recogeremos, ¿no?, ya mañana ya se desnudará la iglesia de todos los ornamentos navideños, ¿de acuerdo? ¿Vale? Ya hoy Atanasio por la tarde se comerá los últimos polvorones y todavía restos de roscón de Reyes, ¿no? Y ya empezaremos el tiempo ordinario, o sea, empezaremos, ¿no?, una meditación más sosegada y tranquila de los acontecimientos de la vida de Cristo, hasta que nos reencontremos en el segundo pico, ¿no?,
que se inicia con el tiempo de Cuaresma y el miércoles de ceniza, ¿de acuerdo? Y empezaremos otra vez el tiempo fuerte, el tiempo de trabajo y el tiempo del reconocimiento, ¿no?, de lo que fue la obra de la salvación. La Navidad apunta de por sí a la Pascua, que es nuestra fiesta más importante del año. Así que espero de todo corazón que esto nos permita eso, madurar, reflexionar y irnos preparando ya para celebrar esto con el corazón siempre más dispuesto, más abierto y más consecuente, ¿no?, con la gracia y el don de Dios. De tal forma que cuando Dios nos mire diga: estos son mis hijos amados en los cuales me complazco. Y no que diga el Señor cuando nos mire: madre mía, Sara, madre mía de mi corazón, ¿no? No, sino que diga realmente, ¿no? Estos son mis hijos amados en los cuales me complazco.